¿No sabes qué es Betterfly o qué hacemos? Aquí te lo explicamos. Somos una plataforma digital a la que las empresas se suscriben para gestionar y entregar de manera flexible beneficios para sus equipos. Los colaboradores pueden acceder a una serie de productos y servicios, como telemedicina, entrenamiento online y seguros, entre otros. Y muy importante, si utilizas la aplicación, puedes realizar donaciones sociales. ¿Todavía no se entiende? Vamos por punto. ¿Por qué una plataforma digital? Porque entregamos para tu equipo una aplicación móvil fácil de descargar y de usar para acceder a múltiples beneficios. Y por otro lado, un portal web para los encargados de administrar el servicio de tu empresa. En términos simples, las empresas nos contratan pagando una suscripción mensual para que sus equipos puedan descargar y utilizar nuestra plataforma. Hay una gran cantidad de beneficios, tales como cursos de idioma, psicología, veterinaria online y gift cards de distintos comercios, entre otros. Y no es solo para empresas grandes. Con Betterfly le podemos entregar a nuestros colaboradores beneficios que de otra forma no podrían acceder. Me gusta usar la app porque me motiva a competir con mis compañeros y a generar comunidad mediante los desafíos. Por las características de mi trabajo camino mucho. Con todos los pasos que hago al día, aumento la cobertura para mi seguro de vida. Gracias a Betterfly y a quienes usan la plataforma, hemos entregado más de 315.000 barras de alimentos que han contribuido para sacar a más de 1.000 niños y niñas de la desnutrición. Así de fácil es ayudar con Betterfly. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web betterfly.com. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Murillo, soy Head of Client Success de Betterfly en Colombia. Les quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes por estar conectados el día de hoy a este primer webinar que hacemos con la Fundación Soy Doy, una de las 6 fundaciones aliadas en nuestra aplicación y a la cual aportamos a través de nuestros buenos hábitos de vida. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Andrea Escobar y a Diana Medina de la Fundación Soy Doy. Andrea es una apasionada por el emprendimiento de impacto social y por la transformación de problemáticas por medio de soluciones sostenibles. Es cofundadora y directora de la Fundación Soy Doy, especialista en desarrollo de la Universidad de los Andes, Global Good Fund Fellow 2017, Acumen Fellow Colombia 2020 y Fellow Ashoka. Andrea, bienvenida. También nos acompaña Diana Medina, nutricionista, dietista y especialista en gerencia de la calidad de los servicios de la salud de la Universidad Javeriana, coordinadora técnica de la Fundación Soy Doy. Diana, bienvenida, bienvenidas ambas y muchas gracias por este espacio. Les pido a todos nuestros asistentes que nos vayan escribiendo a través del chat de las preguntas que tengan para que al final de la sesión podamos ir resolviéndolas. Les cedo el micrófono a ambas y muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias. Alejandro, para ti muchísimas gracias y para todos bienvenidos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos. De entrada les pido disculpas por mi voz, pero tengo una afectación en la garganta y bueno, coincido con que era hoy el día que no iba a tener voz. Queremos empezar este espacio contándoles un poquito sobre la Fundación Soy Doy, sobre quiénes somos, mientras Diana nos proyecta la presentación. Como lo dice Alejandro, somos una de las organizaciones beneficiarias de Betterfly en Colombia. Llevamos 15 años de trabajo en el ámbito de la seguridad alimentaria y para nosotros es una prioridad llevar la información de la educación alimentaria a todas las personas de Colombia y del mundo. Por ende, para nosotros este espacio es muy importante. Entonces, antes de empezar, queremos hacerles unas aclaraciones generales. Lo primero es que vamos a entregarles información general sobre la nutrición. No corresponderá a ninguna dieta específica, no corresponderá a ningún tipo de alimento en particular. Vamos a hablar en general sobre la nutrición y la alimentación en nuestra vida y esto cómo puede cambiar nuestra vida para bien. Así que eso es importante para nosotros que lo tengan presente. La siguiente aclaración es que queremos invitarlos a que mantengan todo el tiempo pues, la atención puesta en esta información y si tienen dudas, las puedan ir escribiendo en el chat. Vamos a dejar 15 minutos al final de la presentación para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Este suele ser un tema que tiene muchos mitos y muchas dudas alrededor, así que nos interesa muchísimo escuchar sus preguntas para poderlas responder. Pero si durante la presentación tienen dudas y quieren levantar la mano, por favor, no duden en hacerlo y nosotros vamos a estar atentos para darles la palabra. De todas formas, va a haber unos espacios en donde van a poder ustedes también participar. Y obviamente, pues no abstenerse de hacer ningún tipo de pregunta o comentario porque todo es súper bienvenido. La siguiente.
Muy bien. Como les decía, la Fundación lleva 15 años trabajando en el ámbito de la seguridad alimentaria, pero nuestro enfoque y el modelo nuestro, que se llama Nutriempoderamiento, está enfocado en atender el cambio sistémico desde la mujer y los jóvenes. Para nosotros la mujer es un rol fundamental en el cambio sistémico de la seguridad alimentaria porque son las mujeres quienes, al menos en nuestra cultura, en nuestro país, definen qué comemos, son las personas cuidadoras, las personas que sirven los platos, que alimentan a su familia, que salen a comprar los alimentos. Muchas veces son quienes cultivan, quienes cosechan y quienes utilizan estas cosechas. Así que nosotros lo que hacemos es apoyar el empoderamiento de estas mujeres para que a través de este empoderamiento y la entrega de herramientas puedan de una forma sostenible ellas replicar esta información de cambios de hábitos con la información de educación alimentaria, herramientas para que puedan aprovechar mejor sus recursos económicos, sus recursos sociales, ambientales. Todo esto lo hacemos a través de un acompañamiento y que ellas mismas puedan replicar esta información en sus familias y por ende en sus comunidades. No pretendemos que Soy Doy llegue a cada espacio del territorio nacional como Soy Doy, sino que sean ellos mismos, ellas en las comunidades quienes vayan replicando esta información. Para nosotros la prioridad es que esto se vuelva democratizar la información de la educación alimentaria y atacar la inseguridad alimentaria desde el acceso al alimento, que es de las mayores problemáticas. Solo un dato para terminar digamos, en marco de inicio de esta reunión, y es que hace 2 semanas el Programa Mundial de Alimentos en Colombia lanzó las últimas cifras de inseguridad alimentaria en Colombia. No teníamos cifras actualizadas desde hace casi 8 años, y es bastante alarmante porque nos entregan una cifra que dice que el 30% de la población en Colombia tiene inseguridad alimentaria severa y moderada. ¿Qué quiere decir? Que el 30% de la población en este país no tiene las 3 comidas al día, no tiene, de hecho puede llegar a comer de hecho solo una vez al día o tal vez cada 2 días. Y el 51% de la población está teniendo inseguridad alimentaria, 51% ya está teniendo que enfrentar y tener estrategias de afrontamiento para la situación. Y esto se los contamos no para que tengan pesar, no para que nos toquemos el corazón y digamos, oh, es para que actuemos y realmente entendamos que la situación en Colombia es bastante crítica y que nos toca a todos. Cuando esto suma el 81% de la población en Colombia, pues es un tema que nos toca a todos. Creo que todos tenemos colaboradores dentro de las empresas que así se ganen un salario, están teniendo que hacer bastantes maromas para poder alimentar a la familia. A eso nos dedicamos nosotros, a enseñarle a las personas a cómo hacerlo de la mejor manera para que realmente la alimentación que puedan tener sea la mejor. Así que estamos acá para servirles, estamos acá para resolver sus preguntas y para poder ayudar, porque al final, si cada uno de los colaboradores de las empresas de ustedes puede superar esa línea de seguridad alimentaria, la problemática a nivel mundial estaría bastante adelantada y estaríamos ayudando muchísimo. Entonces, pues este es el marco general. Vamos a empezar ya con la información que ustedes vinieron a escuchar que más nos interesa, y es la importancia de lo que vamos a ver, que es por qué nos alimentamos, para qué nos alimentamos y si debería variar nuestra alimentación durante nuestro ciclo de vida. Y para eso Diana, que es nuestra nutricionista, nos va a dar toda la información. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea, por esa introducción tan completa. Bueno, muy buenos días para todos. Qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias por estar aquí participando. Vamos a compartir un poco y a también aprender un poco entre todos. Esa es la idea. Entonces, pues básicamente lo primero que queremos validar es un poco entender o comprender cuál es esa diferencia entre alimentación y nutrición, alimentos y nutrientes, porque es que a veces hablamos de dichos términos como si fuera lo mismo. Y para empezar a entender un poco qué es lo que pasa con los alimentos y los nutrientes en nuestro cuerpo, es fundamental entender estos conceptos. Entonces, básicamente, y en términos muy claros, la alimentación es el acto o las acciones que nosotros desarrollamos para poder llevar esos alimentos
a nuestro cuerpo, es decir, para consumirlos, pero entonces esa alimentación incluye también todos esos procesos previos de preparación, de cocción e incluso de elección y compra de esos alimentos. Y la nutrición como tal es ya ese proceso que tiene, o ese impacto más bien que tienen los nutrientes, que son aquellas sustancias contenidas en los alimentos y las funciones que van a ejercer sobre nuestro cuerpo. En otras palabras, los alimentos son vehículos, imagínense un camión, un carro, donde van algunos pasajeros. Esos pasajeros son los nutrientes, entonces los alimentos son vehículos de nutrientes. Y como más adelante vamos a ver, pues como vehículos de nutrientes van a tener variedad de pasajeros o variedad de nutrientes, por lo cual no deberíamos catalogarlos como buenos o malos o que debemos, mejor dicho, satanizarlos o algo por el estilo, sino que debemos entender es un poco en qué consiste cada uno de esos grupos de alimentos para poderse generar una conciencia y tener mejores decisiones de alimentación saludable. Entonces, para poder definir o aclarar un poquito qué es eso de si los alimentos son buenos o malos, queremos invitarlos a conocer dos conceptos que van a sonar un poquito muy técnicos, pero aquí los vamos a explicar muy fácilmente. Hay algo que se llama densidad nutricional y hay algo que se llama densidad calórica. Si ustedes por allá se acuerdan cuando vimos alguna vez en el colegio de pronto la definición de densidad era igual masa sobre volumen, pero para que no nos enredemos acá con conceptos matemáticos ni nada por el estilo, es básicamente en un alimento, en un mismo alimento, qué tantas calorías hay y qué tantos nutrientes hay. Por ejemplo, un alimento como las gaseosas van a tener muchas calorías, es decir, mucho aporte energético, pero los nutrientes que le van a aportar a nuestro cuerpo van a ser más bien poquitos. Entonces va a tener una alta densidad calórica, mucha energía, pero pocos nutrientes. Mientras que, por ejemplo, un alimento como de mis favoritos, el brócoli, es un alimento, es una verdura en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de nutrientes, diversidad de nutrientes que nos van a aportar para diferentes funciones de nuestro cuerpo, que ya vamos a ver un poquito de eso, pero realmente el aporte calórico va a ser mucho menor. Entonces, más allá de hablar de alimentos buenos o malos, deberíamos empezar a pensar y a preguntarnos y a generar una conciencia de, bueno, realmente este alimento, ¿qué tantos nutrientes me están aportando y qué tantas calorías? Si de pronto es muy pobre en nutrientes y tiene muchas calorías, no debería ser un alimento que cotidianamente lo estemos consumiendo. Mientras que por el contrario, si tiene muchos nutrientes y las calorías no son tan altas, podría ser un alimento de nuestro consumo habitual, ¿vale? Entonces la idea es que entendamos que los alimentos no son buenos ni malos, son vehículos de nutrientes. Los nutrientes tienen diferentes funciones, ya vamos a ver un poquito de eso, pero básicamente es priorizar, deberíamos priorizar los nutrientes sobre las calorías para tener un estado de vida saludable. Y entonces vamos a ver y a recordar qué son esos grupos de alimentos. Entonces, si estamos hablando que los alimentos son vehículos de nutrientes, tenemos que distinguir qué tipos de vehículos tenemos y qué tipos de nutrientes nos aportan. Entonces, rápidamente para recordarles, tenemos aquí el listado de los grupos de alimentos. Voy a mencionar rápidamente y la idea es que en un rato más adelante los vamos a invitar a participar para conocer un poco ustedes qué piensan de esto. Entonces, les recuerdo que los lácteos y derivados son básicamente todo lo que son la leche, el queso, kumis, yogur y similares. El grupo de verduras y hortalizas son todas las, y leguminosas verdes son todo lo que son brócoli, zanahoria, pimentón, tomate, cebolla, etcétera, etcétera. Obviamente también como los conocemos en cada uno de los países que estamos aquí presentes. Las frutas, por ejemplo, en Colombia tenemos una biodiversidad de frutas absoluta que tenemos, por ejemplo, la manzana, el banano, la pera, etcétera. Y el hecho de no tener, por ejemplo, países con estaciones nos da esa biodiversidad y esa disponibilidad suficiente y continua para poder facilitar ese acceso a frutas y verduras. Tenemos también los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Este es un grupo que quiero aquí hacer una pausa rápidamente
En Colombia, por ejemplo, conocemos o tenemos un término como lo llamamos que son las harinas. Más allá de alimentos, llamarlos como harinas, son alimentos que son energéticos. Los cereales son como el arroz, el trigo y sus derivados, la pasta, el pan, las galletas. Los tubérculos son todos los tipos de papa, las plátanos, todos los tipos de plátanos que tenemos, las raíces, por ejemplo, el ñame, la racacha, la yuca. Entonces son alimentos que de pronto consideramos que son energéticos y digamos que coloquialmente, por lo menos en nuestro país, las llamamos harinas, pero hay que hacer una aclaración. La harina es un polvo, o más bien, la definición de harina es un producto tipo polvo que surge de la trituración o maceración de otro producto, pero nosotros podemos tener harinas de diferentes tipos de alimentos. Entonces, es simplemente para hacer una corrección. Adicional a ello, tenemos también un grupo que se llama leguminosas, o también lo conocemos como granos. Por ejemplo, frijol, lenteja, garbanzo, alberja, la soya. Entonces, esos son las leguminosas. Las carnes, todo tipo de carnes de origen animal, res, cerdo, aves, pescados y también los huevos. Otro grupo son las grasas y las semillas, donde están sobre todo en las grasas las fuentes como el aceite, la margarina, la manteca, etcétera, etcétera. Los azúcares y dulces, donde encontramos todo tipo de golosinas y preparaciones con endulzantes y demás. Y las bebidas, que diferenciándose de las bebidas, perdón, dependiendo del tipo de bebida, pues pueden estar diferenciadas industrialmente. ¿Qué quiero hacer yo con este listado de alimentos rápidamente? Quiero invitarlos a ustedes a mirar del 1 al 6 qué tan continuamente consumen esos alimentos. La idea es que deben ser un consumo habitual y continuo, pero debemos tener un freno, por decirlo así, o una advertencia, y es que los alimentos del 7, el 8 y el 9, especialmente grasas, azúcares dulces y bebidas, dependiendo del tipo de bebida, deberíamos restringirlos un poquito más en términos de nuestra salud cardiovascular. No se preocupen que más adelante vamos a profundizar en ello. ¿Qué pasa con los grupos de los alimentos? Entonces, para que quedemos un poco claros y nos vayamos con una claridad en este webinar, es que queremos fomentar el bienestar, nuestra alimentación saludable. Y para ello necesitamos entender un poco esos grupos de alimentos, qué nutrientes nos están aportando y esos nutrientes, qué función saludable o no tan saludable de pronto están contribuyendo a nuestro organismo. Entonces, básicamente, simplemente como recordaris para muchos de ustedes, los lácteos, los cárnicos, las leguminosas, son alimentos que son fuentes sobre todo de proteínas. Mientras que los alimentos energéticos, como ya lo mencioné, tipo cereales, raíces, tubérculos y plátanos, también las frutas, las verduras, y los azúcares y dulces nos van a aportar sobre todo hidratos de carbono. Lo que son los lácteos, las carnes, alimentos de origen animal y las grasas, los grupos de las grasas, nos van a aportar nutrientes tipo ácidos grasos. Y lo más importante para que se lo lleven también, las principales fuentes de vitaminas y minerales son frutas y verduras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos deberíamos alimentar? ¿Realmente nuestra alimentación está promoviendo el bienestar? Entonces, aquí ya vamos a bajar un poco toda esta información, un poco más, como lo menciona nuestro título del webinar, y es cómo lograr generar de esa alimentación un bienestar traducido en nuestra mesa. ¿Listo? ¿Qué pasa? La idea es que nosotros entendamos un poco cómo debemos alimentarnos. La alimentación depende de cada uno de nuestros individuos. Andrea nos comentaba que debemos entender o queremos saber en este webinar si nos debemos alimentar y cómo nos deberíamos alimentar en cada ciclo de vida. Resulta que un niño tiene diferentes requerimientos a una mujer que está en embarazo, diferentes requerimientos a un adulto mayor o a un adulto activo o a un deportista. Entonces, hay algo que se llama la tasa metabólica basal, que es básicamente responder a esas necesidades que tiene cada individuo según su sueño, su actividad física, su edad, su peso corporal y demás,
para poder brindarle esos nutrientes y esas necesidades nutricionales, cubrir esas necesidades nutricionales de manera suficiente y saludable. Pero aquí les vamos a dar unos NutriTips, como los llamamos en Soy Doy. Entonces, básicamente, en términos de proteína, yo los invito a pensar un momentico, ¿cuánto estoy pesando yo en este momento? Cada uno de ustedes. ¿Y cuánto estoy midiendo? Hay algo que se llama el índice de masa corporal, que seguramente en otra sesión que podamos tener, seguramente con ustedes podemos enseñarles un poquito de cómo identificar cuál es nuestro estado nutricional y cómo empezar a, sobre todo, a adecuar esa alimentación a ese estado nutricional. Aquí vamos a ver algunos NutriTips, pero entonces tengamos en cuenta que por cada kilo de peso ideal, si yo estoy en sobrepeso o en obesidad o de pronto tengo un bajo peso, no va a ser ese peso el que yo debo tener en cuenta. Yo debo tener un peso corporal ideal y sobre ese peso corporal ideal, básicamente debo calcular que por cada kilo de peso debo consumir un gramo de proteína. Entonces, si mi peso ideal, por ejemplo, son 58 kilos, yo debería consumir 58 gramos de proteína al día. ¿Listo? Y ahorita vamos a transformar eso en alimentos para entender un poco cómo, si estamos consumiendo lo adecuado, si de pronto yo estoy consumiendo muy poquita proteína o bastante. Adicional a ello, hidratos de carbono debería ser aproximadamente la mitad o un poquito más del valor calórico que consumimos al día. Digamos que los nutricionistas lo que hacemos es identificar cuál es la alimentación de la persona, cómo debería ser en términos de qué tanta proteína debería consumir al día, qué tantos hidratos de carbono, que vienen básicamente en los alimentos energéticos, y qué tantas grasas. ¿Listo? Pero de ello debe haber un equilibrio. Y en grasas también deberíamos consumir 25 al 30%, teniendo en cuenta, por favor, que ojalá las fuentes de grasas sean opciones de grasas buenas, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, las grasas buenas que nos aportan las semillas, ¿vale? Súper importante eso. Y en términos de fibra, que también ya vamos a hacer un ejercicio, vamos a identificar también un poco qué tanta fibra estamos consumiendo. ¿Por qué es importante la fibra? Porque nos va a favorecer el tránsito intestinal, es decir, la parte digestiva. Que no suframos de estreñimiento, por ejemplo, pero tampoco que tengamos una condición que favorezca de pronto, sí, facilite un poco de pronto episodios de enfermedad diarreica aguda. ¿Listo? Los líquidos, súper importante, debemos hidratarnos todos los días, dependiendo de la actividad física, puede incrementar también esos líquidos que necesitamos. Los alimentos son fuentes también de agua, entonces debemos equilibrar ese consumo de agua y de líquidos, pero deberíamos consumir más o menos 2 o 3 litros al día, también dependiendo de la temperatura eso puede aumentar, pero simplemente. Pero la idea es que yo no me quede aquí como un monólogo, sino invitarlos un poco también a participar y a conocer y a descubrir un poco qué tanto nos estamos alimentando. Vamos a hacer un ejercicio para aterrizar todo esto que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, le voy a pedir el favor a alguien que quiera contarnos un poquito cuál es como un par de alimentos que consume normalmente durante el día en términos de proteína y de fibra. Ya les voy a explicar cómo, pero entonces vamos a invitar a alguien que levante la mano. Andrea por allá me va a ayudar a definir quién y vamos a invitarlo a participar y vamos a ver un ejemplo de cómo poder definir si nos estamos consumiendo los alimentos y los nutrientes que necesitamos o de pronto no estamos en ese balance. ¿Quién se anima? Pati Valderrama está levantando la mano. Pati. ¿Qué, perdón? Se llama Pati Valderrama. Listo, Pati, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ella te puede escribir, entonces hazle la pregunta para que ella pueda ir escribiendo. Listo. Pati, entonces, la idea es que aquí vamos a mostrar unos ejemplos de alimentos de lácteos y derivados, de leguminosas secas, mezclas vegetales, que perdón, no les aclaré, las mezclas vegetales son combinaciones de cereales. En Colombia tenemos una muy conocida que se llama la bienestarina, que buscan también generar un aporte importante en proteínas, los cárnicos y huevos, pero entonces vamos a hacer primero el ejercicio. Pati, cuéntanos un poquito, vamos a
tratar ver la memoria de Patty. ¿Qué alimentos crees tú, fuentes de proteína o con importante contenido de proteína consumiste el día de ayer? Entonces, alimento y más o menos la cantidad que consumiste. Una presa, por ejemplo, de pollo, o un vaso de leche o de yogur, o no sé, lo que nos quieras contar durante todo el día de ayer. Pati, ya estás en el panel, así que puedes quitar tu micrófono y nos puedes compartir cuando quieras. No te estamos escuchando en este momento. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Ahora sí. Ah, ok. Listo. Ah, bueno, estaba escribiendo. Gracias. Bueno, en el desayuno me comí un huevo, leche en el café, que generalmente lo preparo todo el pocillo de leche. No sé, bueno, ese no, ese entra como lácteo, ¿no? Y en el almuerzo. No importa, perfecto. Ahí vamos bien. Ok. Bueno, y un pan integral con mermelada. Me comí como una tajada de piña a media mañana. El almuerzo fueron pastas con pollo y aguacate. El pollo era como, no sé, un pocillo de pollo quizás, desmechadito, y pues pasta, un plato hondo. En la tarde comí como una mezcla de maní, pasas, y esas que venden en paquetico, la mitad. Y en la noche, sí pequé, me comí un pastel Gloria de arequipe con un café con leche. Y ya. ¿Ese café con leche fue en un vaso completo con leche, un chorrito de leche? ¿Cómo lo preparas? Bueno, ese sí no sé porque fue en una cafetería, entonces pues creo que ellos lo preparan como mitad y mitad, ¿no? Café, ajá. Listo, perfecto. Perfecto, listo. Pati, muchas gracias. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el consumo diario del día de ayer y esa buena memoria de Pati. A mí pregúntanme qué comí ayer o qué hice ayer y ya tengo que empezar a pensarlo como 5 minutos. Entonces vamos a identificar. Yo aquí anoté para poder tener claro un poco y que no se nos olvide. Entonces, Pati nos dijo que al desayuno consumió un vaso de leche y posiblemente en la tardecita o en la medias nueve, por decirlo así, o ya cerrando la tarde, se tomó un café con leche. Eso en términos de lácteos, por ejemplo, podemos calcularlo como un vaso y medio aproximadamente, de acuerdo a lo que ella nos narró. Y si miramos, un pocillo de leche entera nos aporta, por ejemplo, en términos de lo que estamos calculando ahorita, que es la proteína, 8 gramos. Pero como vamos a calcular un pocillo y medio, decimos que son 12 gramos de proteína. Entonces, por el lado de los lácteos, Pati consumió 12 gramos de proteína. ¿Listo por ahí? Ahora, nos contó también que consumió un huevo. Entonces, el huevo, por ejemplo, aquí en este ejemplo, lo tengo por acá. Aquí, 2 unidades de huevo, como ustedes lo van a ver aquí, aportarían 14 gramos de proteína. Entonces, como ella se consumió un huevo, serían 7 gramos de proteína. Entonces, le sumamos a esos 12 gramos del lácteo los 7 gramos de proteína del huevo. ¿Listo? Sale. Consumió más o menos un pocillo de pollo. En el almuerzo, el pollo lo tenemos aquí abajo. Digamos que medio pocillo aporta 14 gramos, un pocillo serían 28 gramos. 28 gramos. Pati, qué pena, se me olvidó preguntarte algo súper importante. Más o menos, ¿cuánto estás pesando tú? Esas preguntas tan imprudentes. Se le va a dañar el micrófono. Ella no Simplemente puede. porque queremos hacer el cálculo y contarles aproximadamente, o cuál es tu peso ideal. No nos tienes que decir cuánto estás pesando, si conoces tu peso ideal es mucho más adecuado, porque vamos a calcular y a identificar con el ejemplo de Pati, que lo podemos aplicar cualquiera de nosotros, es identificar si más o menos estamos consumiendo ese tipo de alimentos al día, aproximadamente similares a lo que consume Pati. Vamos a identificar si el consumo de proteína ya es adecuado, está sobrepasando las necesidades de proteína o está por debajo de esas necesidades. ¿Listo? Entonces, Pati, tú 57 dirás, kilos, que es, nos dice que 57 kilos, que es un peso súper moderado.
De todas formas, para hacer Perfecto. también una aclaración, así como lo hacías tú ahora sobre el líquido o sobre la hidratación, es que en la proteína también y también las calorías, o sea, depende del cargo, de la cantidad de calorías que quemamos. No es, es diferente para mí, que estoy la mayor parte del tiempo sentada, pero si hay un deportista de alto rendimiento, si estamos hablando de una persona que trabaja en la construcción, que trabaja con temas de mucha carga de consumo calórico todo el tiempo, obviamente los aportes de proteína, los aportes de grasas, los aportes cambian. Entonces estamos hablando de una persona promedio, como muy normal, digamos. Totalmente de acuerdo y bueno, ahí viene la invitación, ojalá tengamos posibles espacios futuros para que podamos hacer como enseñarles un poquito como esa valoración nutricional para que podamos identificar realmente cómo estamos cada uno de nosotros. Pero bueno, yo les cuento rápidamente, aquí yo hice mi sumatoria de 12 gramos de lácteos más 28 gramos de pollo en términos de proteína, son 40 más 7, 47 gramos de huevo. Digamos que el maní y la pasta aportan algo de proteína, pero no son un alimento fuente, es decir, aportan algunos gramitos, pero no van a ser una cantidad tan representativa. Podríamos decir que con esos, podríamos decir que ella está consumiendo 50, 52 gramos y su peso son 57 gramos. Entonces, podríamos decir que con el consumo que hizo ayer Patti, tiene un aporte o un consumo de proteína cercano a lo que ella requiere en términos de proteína para 57 kilos, 57 gramos de proteína aproximadamente. ¿Listo? Pero ahora quiero hacerles una reflexión a todos y esto es aún más importante. Muchas gracias, Patti, por tu colaboración. Y hay algo que en general en Latinoamérica y en el mundo, muchas personas no estamos consumiendo lo suficiente, son las frutas y las verduras, incluso los países que tenemos esa disponibilidad. Y vamos a ver qué tanto fruta y verdura están consumiendo ustedes. Entonces, deberíamos consumir 28 gramos al día, pero realmente el aporte de la fruta en fibra y de la verdura es súper importante, pero debemos consumir suficiente cantidad, aproximadamente 420 gramos de frutas y verduras al día, aproximadamente 5 porciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto ustedes están consumiendo frutas y verduras 5 porciones al día? Piensen ustedes, ayer me consumí 5 porciones entre frutas y verduras, entonces esa es otra reflexión. Voy pasando estas diapositivas porque nos encantaría hacer el ejercicio con diferentes personas, pero pues por temas de tiempo no lo logramos. Rápidamente, ¿cuál es el criterio o digamos el tip o uno de los nutritips más importantes para una alimentación saludable? Los invito a pensar en su plato, sea circular o sea cuadrado. Dividan ese plato por la mitad y una de esas mitades divídanlo así como en la primera imagen, otra vez por la mitad. Les va a quedar 3 divisiones. En esa parte de la derecha, la mitad del plato, deberíamos consumir frutas y verduras. Esa sería la porción adecuada de frutas y verduras que deberíamos tener en cada tiempo de comida. Y en las otras 2 mitades, es decir, la cuarta parte del plato, debería ser alimentos energéticos, como los que ya mencionamos, que son raíces, tubérculos, plátanos y cereales. Y la otra parte debería ser el alimento proteico, sea de origen animal, tipo cárnicos, o sea de origen vegetal, tipo leguminosos. ¿Listo? Súper importante que se lleven esto para ir adecuando esas porciones que de pronto en cada uno de nuestros países no lo hacemos tan adecuadamente. Pero adicional a ello, queremos invitarlos a pensar qué criterios tenemos en cuenta para nuestra alimentación. La calidad, el sabor, la moda, el precio, la marca, la fecha de vencimiento, que rinda, que me llene, que me sepa rico, que me recuerde a algo, un momento bonito o especial. Tenemos muchos criterios de alimentación. También nos encantaría ahondar en esto, pero pues seguramente lo tendremos o lo podremos ver en otra oportunidad. Vamos a ahondar específicamente en el tema del etiquetador nutricional. Pero antes de eso queremos hacerles rápidamente unos NutriTips. Recuerden que un plato saludable tiene una composición en donde prima las frutas y verduras. Recuerden también, súper importante, siempre que van a consumir alimentos y o a comprarlos, no hacerlos cuando tenemos hambre porque las elecciones no van a ser tan conscientes. Súper importante, la palabra dieta no significa hacer dieta, dejar de comer, restringir mi alimentación porque esto no lo como. La palabra dieta significa alimentación diaria, lo que debería consumir yo todos los días y debería ser equilibrada
debería tener diferentes grupos de alimentos y diferentes grupos de colores. Siempre preservar la cadena de frío, tener un adecuado almacenamiento de los alimentos, que también ojalá tengamos otra oportunidad pues para ahondar en tipos de conservación de alimentos y esos NutriTips para almacenarlos mejor. Fijarnos en fecha de vencimiento y bueno, nos vamos a ir un poco hacia el tema de los etiquetados y eso, que es un poco como queremos cerrar este webinar. Básicamente, súper importante, esto ya se los mencioné, recordar que tanto el exceso como las carencias en términos de alimentación son dañinos. Nuestro cuerpo necesita todo tipo de nutrientes, solo que tenemos que hacerlo de una manera balanceada y equilibrada. ¿Listo? Entonces, no hay que decirle no a los alimentos, pero sí hay que tener en cuenta que hay alimentos que tienen este tipo de aportes que debemos reducirlos o limitarlos un poco más. Todo alimento que tenga alto contenido de calorías o energía, alto aporte de grasas totales, saturadas, trans, sodio y azúcares. Las grasas y el sodio son nutrientes, los azúcares son básicamente un tipo de alimento que aporta un tipo de nutrientes tipo carbohidrato simple y las calorías pues ya lo sabemos que son energía. Con este tipo de alimentos tenemos que tener cuidado en no excedernos. ¿Y cómo sabemos que no nos podemos exceder con ello? Quiero invitar a alguien que de pronto tenga un etiquetado nutricional, una bolsita, lo que quieran, en su casa, en su oficina, unas galletas, el producto que quieran y que nos quiera compartir un segundito por cámara. Y rápidamente les vamos a enseñar qué hay que mirar en esos productos. Es un buen momento para que si están en su casa porque están haciendo home office, puedan traer un producto que ustedes consumen regularmente. Puede ser, no sé, la pasta o el arroz, qué sé yo. Algún producto que ustedes normalmente consumen y quieren que les ayudemos a identificar cómo se lee el etiquetado nutricional, porque eso es súper importante para cuando vamos a elegir los alimentos en el supermercado. Y ya estamos llegando como al tiempo para responder las preguntas, así que súper rico que podamos tener esa oportunidad de participar con alguien. Que alguien nos levante la mano a ver quién quiere participar. ¿Quién se anima? Nos puede mostrar simplemente, si no quiere salir en cámara, nos puede mostrar simplemente el empaque. Valeria, no hay problema. Valeria Montoya levanta la mano. Gracias, Valeria. Valeria, muchas gracias. ¿Cómo estás? Valeria, te vamos a invitar, si puedes, por favor, a compartir a través de cámara el empaque y a contarnos. Yo te voy haciendo unas preguntas y tú lo vas a leer ahí y con eso les vamos a explicar a todos nuestros asistentes un poco qué debemos identificar en cada empaque. La invitación es que todos tengamos un empaque a la mano y podamos ir definiendo qué es lo que tenemos. Voy a dejar de compartir un segundito pantalla para ver la cámara también de Valeria. ¿Estás por ahí? Sí. La pregunta es si Valeria puede compartir cámara. Ok. Sí, sí, ella está compartiendo. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, bien. Listo, ¿ustedes? muéstranos qué producto tiene. Mira, no sé si ahí se ve, que lo tengo. Es un paquete como de mezcla de maní y cositas. Ok. Perfecto, entonces, primer tip. Vamos a identificar qué contenido neto tiene en la cara frontal ese producto. Ahí debe decir en la cara frontal contenido neto. ¿Nos lo lees? Dice mezcla con maní horneado salado, chunks de chocolate semi amargo al 47%, cereal de quinoa, almendras horneadas, maní miel y uvas pasas. No, vamos a mirar donde dice contenido neto del empaque. Ok, los gramos. Contenido neto 180 gramos. Ok. 180 gramos. Perfecto, entonces eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuántos gramos tiene el empaque? Ahora, vamos a identificar en la parte de atrás, normalmente, perdón el ruido, en la parte de atrás normalmente tenemos una tabla nutricional donde dice número de porciones. ¿Cuántas porciones y cuánto pesa la porción? Dice número de porciones por envase, 6. Tamaño por porción, 2 cucharadas de 30 gramos. Ojo, ¿cuánto tiene el empaque? 180 gramos. Entonces, esa es la primera aclaración. El empaque tiene 180 gramos, pero cada porción es de 30 gramos. Entonces, lo que va a declarar la tabla nutricional es por cada 30 gramos. A veces la gente se confía y dice, no, todo este paquete solo me va a reportar, no sé, ¿cuántas calorías dice que tiene cada porción?
Dice por porción 174. 174. Ojo, esos 174 son por cada 30 gramos, no por los 100 y pico de todo el empaque. Entonces, esa es la el primer tip. Segundo tip, hay un listado de ingredientes en la parte de atrás del empaque. Vamos a leer el que tiene Valeria, pero la invitación es que siempre ustedes piensen que ese listado va de mayor a menor. Lo primero que diga el empaque, perdón, ese listado de ingredientes es lo que más tiene el producto. Lo que tenga así al final es lo que menos tiene el producto. Entonces, cuéntanos qué dice tu listado de ingredientes. Bueno, el primero es maní horneado salado. Y entre paréntesis sale maní horneado, sal marina. Ese es como el primero. El segundo dice chunks de chocolate semiamargo al 47%. Y entre paréntesis azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, dextrosa anhidra, emulsificante, lecitina de soya. Sabor natural a vainilla, ese es como todo el componente del chocolate. Y ahí ya pasa a cereal de quinoa. Entonces, entre paréntesis, quinoa, avena en hojuelas, azúcar, almidón de maíz, arándanos deshidratados, sal marina y sabor artificial a vainilla. Otro ingrediente es almendras horneadas, otro es maní miel, entre paréntesis maní, miel de abejas natural, azúcar, glucosa, goma arábica, sal marina, sucralosa, antioxidantes, bueno, ya tiene varios códigos, y al final uvas pasas. Listo. Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Entonces, Sí. rápidamente para ir concluyendo, les quiero aclarar todo eso que nos leyó Valeria. Básicamente, si ustedes identifican que tiene sal, azúcares o grasas al principio del empaque, es un producto no tan saludable. Pero para aclararlo mucho más fácilmente, resulta que en diferentes países, incluidos los nuestros, tengo entendido que aquí estamos Perú, Ecuador y Colombia, hay algo que se llaman los sellos. Ahora los sellos son unos sellos de advertencia donde nos van a decir, oiga, ojo, este producto tiene alto contenido o exceso en este tipo de nutrientes. Entonces la invitación es entender y a revisar este tipo de sellos. Recuerden que al tener un producto o varios productos en nuestra alacena, la invitación es vayan y abran su nevera, vayan y abran su alacena y miren qué tantos productos tienen estos sellos, qué tan frecuentemente o a diario en su dieta, su alimentación diaria, están consumiendo todos los productos que tengan este tipo de sellos. Y sea Colombia o Perú, que en este momento estamos manejando sellos octagonales, bueno, mentiras, Colombia ahorita está teniendo una transición por cambio de norma. En junio deben empezar los sellos octagonales que ya fueron aprobados, pero en este momento estamos todavía con los circulares. Perú ya tiene sus sellos octagonales y Ecuador tiene semaforización. Cualquier tipo que sea el sello busca promover que los consumidores tengamos elecciones más conscientes e informadas al comprar alimentos, más saludables, ojalá, pero también que la industria tenga unos productos un poco más saludables. La invitación es, si sus productos son altos o en exceso con grasas saturadas, grasas trans, edulcorantes, azúcares, sodio, sal, simplemente estamos generando riesgos cardiovasculares. Y pues también, ojalá tengamos nuevos espacios, pero queremos invitarlos a entender que debemos consumir rico, debemos alimentarnos de una manera que podamos disfrutar, pero prevenir enfermedades cardiovasculares y prevenir otro tipo de situaciones como sobrepeso, obesidad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, sedentarismo, artritis, artrosis, deterioro en nuestras articulaciones por el exceso de peso e incluso enfermedades y situaciones que no nos damos cuenta, sino ya cuando pasa algo grave, tensión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos altos, enfermedades cerebrovasculares como un derrame, que tiene consecuencias para una calidad de vida nada rica, nada apetecible, enfermedades cardiovasculares como un infarto, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades con las que no deberíamos vivir e incluso la muerte. La muerte es uno de los riesgos de este tipo de exceso de alimentación. Entonces, la invitación no es a generarles pánico, pero sí la invitación es hacerles conciencia sobre la alimentación saludable. Los vamos a invitar a hacer todas las preguntas que quieran. Nos encantaría, yo me puedo quedar hablando acá como 4 horas con ustedes, pero los tiempos son limitados, pero la invitación es recordar que los alimentos son vehículos de nutrientes que debemos entender un poco es cómo juega cada grupo de alimentos en términos de esos nutrientes, tratar de hacer un consumo más consciente y disfrutar la alimentación. Muchas gracias.
pues los queremos invitar a que nos hagan las preguntas por el chat o si quieren levantar la mano para poder hacerla abriendo su micrófono también. El equipo de Fly nos ayudaría a moverlos para que puedan hacer la pregunta y tener una conversación, porque al final cuando normalmente damos este tipo de información es una generalidad de la información de la nutrición, pero cada uno de nosotros tiene unas dudas puntuales. Ahora alguien en el chat también nos compartía las dudas que tenía también porque hace parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Entonces, tantas cosas que todo el tiempo estamos pensando sobre la salud y cómo la nutrición es vital, es que es lo primero, o sea, movernos y alimentarnos bien. Esa es la base de que estemos saludables como seres humanos. Así que los invitamos a que nos hagan las preguntas y con eso podamos compartir. Totalmente, esto es un abrebocas para ustedes en términos de, nos encantaría darles muchísima más información, pero lo que quieran preguntar, luego poder tener oportunidad de resolver cada vez más mitos y más inquietudes que hay, súper bienvenidas todas. Mira, nos pregunta Ana María Guerrero, ¿por qué la alimentación afecta en la depresión? Eso es un punto súper importante, Ana María, gracias por tu pregunta. Ana María, básicamente, digamos que tiene una vía dual. Voy a tratar de no extenderme. Básicamente, la alimentación genera, cuando nosotros nos alimentamos, genera dos tipos de interacciones o dos tipos de impacto. Uno emocional, en el sentido de que nos genera recordación y nos lleva consciente o inconscientemente a esos momentos en donde hemos consumido esos alimentos, y si fue agradable, nos va a gustar ese alimento, si fue desagradable, nos va a generar una experiencia de rechazo. Pero por el otro lado también, al tener alimentación, nosotros podemos, perdón, al tener una buena alimentación o no, nosotros podemos generar diferentes tipos de conductas alimentarias. Cuando tenemos un tipo de conducta en donde se empieza a generar ansiedad o algún tipo de no buena relación con la alimentación, podemos llegar a generar depresión. Cuando tenemos también sobrepeso y obesidad, sobre todo en términos de obesidad, digamos en términos hormonales, el cuerpo también empieza a generar un tipo de, ¿cómo se dice?, de producción de ciertas hormonas y ciertas sustancias del cuerpo que así como nos pueden poner felices, nos pueden llevar a unos picos de depresión, de tristeza, de ansiedad. Entonces tenemos una conducta alimentaria, nosotros somos seres sociales, en donde la alimentación afecta nuestra parte psicológica y emocional, pero también nuestra parte psicológica y emocional nos conduce a tener ciertas conductas alimentarias. Si yo estoy ansiosa, de pronto quiero comer. Si yo estoy estresada, hay gente que quiere comer, hay gente que no quiere comer. En una tusa, por ejemplo, lo que nosotros llamamos tusa, despecho o como lo llamamos en cada país. Tenemos una relación muy frágil, pero también muy fuerte en términos de muy cercana con la alimentación. Súper chévere de pronto hacer un espacio dedicado solo a ese tema, pero básicamente nuestra alimentación puede generar sustancias en el cuerpo, pero también nuestros pensamientos, emociones y demás nos orientan a la alimentación. Entonces es un círculo vicioso que podemos alimentar positivamente o negativamente. Y para complementar esa pregunta, es muy importante que entendamos que la alimentación, como lo explicaba Diana, los alimentos son vehículos de nutrientes, y esos nutrientes, dependiendo del tipo de nutrientes y de nosotros, porque es que todos somos súper diferentes como seres humanos y nuestra genética, esos alimentos van a entrar también a jugar un papel súper importante en los disparadores de ciertas enfermedades, que entre ellas puede estar precisamente la depresión. Como disparadores, porque esos nutrientes no nos están haciendo bien y nuestra genética estaba, digamos, tenía unos posibles switchecitos que los estamos abriendo con una mala alimentación no adecuada para nosotros y sobre todo no adecuada para nuestra condición de salud. Acá tenemos otra pregunta que nos hace venir. Dice, cuando hablamos de proteínas, el consumo en la semana, ¿cómo debe ser? ¿Cuántos días de pollo, de pescado, de carnes rojas? Entonces, entiendo más como si tú le recomiendas el tema de que sean como variedad entre las proteínas animales, o cómo es la recomendación para cumplir con los valores adecuados de proteína. Digamos que al ser vehículos de nutrientes, el cuerpo no detecta como que esto vino de acá, esto vino de acá, pero sí por temas también de salud en términos de los otros nutrientes que aportan, por ejemplo, los productos de origen animal, deberíamos tener una alimentación balanceada en donde ojalá al menos 2 o 3 veces a la semana nuestro consumo sea a partir, por ejemplo, de leguminosas, granos, frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera.
Y los otros días podamos, ojalá, idealmente variar. Yo sé que con el tema de la inflación ahorita es muy costoso el tema de todos los alimentos, pero sobre todo alimentos proteicos. Pero digamos que las carnes blancas son mucho más saludables, van a tener un menor contenido también de grasas y demás. Entonces el pescado, las aves, etcétera. Y las carnes rojas las podemos consumir, pero pues digamos que hay que irlas limitando también porque hay ciertos estudios que condicionan o digamos que identifican que el exceso de consumo de carnes rojas puede llegar a tener cierto riesgo en ciertas enfermedades, pero ya en términos de exceso. Entonces, una alimentación adecuada es balancearlo, ojalá 2 o 3 veces a la semana a partir de granos, otras 2 o 3 veces a la semana a partir de diferentes carnes blancas, tipo aves, pescados, etcétera, y de pronto una, máximo 2 carnes rojas, pero pues igual eso depende también de la persona, la cultura, la región, en fin. Y al final, lo importante es que al final estés sumando día a día la cantidad de proteína que requieres, no tanto como cuánto me consumí en la semana, sino cómo balanceo yo según mi alimentación, porque posiblemente estemos acá con personas que son vegetarianas, veganas, que por su salud realmente no tienen, no pueden consumir alimentos de origen animal, así que lo importante es que se cumplan los valores nutricionales de la proteína diariamente. También nos pregunta qué opinión tenemos sobre la suplementación de la alimentación como vitaminas, minerales y oligoelementos. Me acabo de ser fan de Beli por esta pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Digamos que yo como nutricionista y a raíz, digamos, de la formación académica, no soy fan de los complementos o suplementos nutricionales externos. Eso es un poco, no botar la plata, pero sí pagar más caro por algo que puedes conseguir naturalmente. Entonces, la recomendación es consumir productos naturales, por ejemplo, para vitaminas y minerales, consumir frutas y verduras. Son mucho más económicas, son más biodisponibles. La biodisponibilidad también, otro tema súper interesante para tratar más adelante, es cómo estas combinaciones de alimentos favorecen que haya esa absorción. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un tarrito, y hagan de cuenta que eso es un tarrito de vitaminas, por decirlo así, por más que sea un suplemento multivitamínico con todas las vitaminas, normalmente de este tarrito solo el 10% se absorbe en el cuerpo, mientras que en las frutas y las verduras y los alimentos naturales normalmente tendemos dependiendo de la combinación y cómo nos alimentemos, tendemos a absorber el 100%. Entonces, un tarrito de suplementos puede generar básicamente estar invirtiendo más, pero recibiendo menos en ese tipo de nutrientes. La invitación es ojalá siempre lo natural y no solo con estos tarritos, sino en general los alimentos. Entre menos procesados sean los alimentos y más naturales, van a ser más saludables. Ahí para hacer una acotación es que para que nos digas las personas que necesariamente o que por gusto quieran mover su dieta, una dieta vegetariana o vegana, sí deben suplementar su dieta con una vitamina que viene proveniente principalmente de las carnes rojas, que si no estoy mal es la B12. La B12. Sí, con la B12 nosotros digamos que es una vitamina que no encontramos en otro tipo de alimentos hasta el momento, digamos, veganos o vegetarianos. Es básicamente están las fuentes de origen animal, principalmente en las carnes. Entonces, deben suplementarse, pero entonces digamos que siempre que hagamos este tipo de dietas donde sabemos que hay alguna exclusión de algún tipo de nutriente o alimentos, es sobre todo de nutriente, es súper importante, ojalá nos orientemos de un profesional en nutrición que pueda estar balanceando, identificando cómo está y que no de pronto generemos después un daño en el metabolismo que sea irreversible o una enfermedad aún más compleja. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Quedan 4 minutos para cumplir con el tiempo porque sabemos que es un miércoles ocupado. Mientras se inspiran en más preguntas, quiero hacerles una reflexión final que siempre hacemos en nuestras charlas, sobre todo un poco por lo que nos comentaba Andrea en términos de los datos del PMA, pero sobre todo porque tanto en Colombia, los países de Latinoamérica y en el mundo está creciendo mucho el tema de sobrepeso y obesidad y no le estamos dando la importancia que deberíamos. Básicamente, hacerles una reflexión de qué pasa con esa obesidad y con todas esas enfermedades que les mostré al final. Resulta que piensen en esto. Eso es un circulito que ustedes ven, por ahí puede pasar el aire, etcétera. Y es básicamente una representación de nuestras venas y arterias.
por donde circula nuestra sangre, nuestro oxígeno, nuestros nutrientes. ¿Qué pasa si nosotros no consumimos alimentos de manera saludable y empezamos a generar un consumo excesivo, por ejemplo, de esos sellos que veíamos, altos en grasas saturadas, trans, grasas totales, azúcares, etcétera, etcétera? Ese circulito se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y hay un momento en que eso se llama oclusión, se tapa. Entonces, ¿qué pasa? No circula la sangre con todo lo que tiene que tener. Hay muerte del tejido a donde no llegó esa sangre, ese oxígeno, esos nutrientes. Entonces, rápidamente es una reflexión que puede ser muy de impacto, pero es una reflexión para que nos quede como que, uy, yo sí me voy a fijar en mi alacena ahorita en mi nevera, que tantos alimentos con esos sellos tengo, y no es porque no los vuelvan a consumir, es para que hagamos un consumo más consciente de esa alimentación. Gracias. Muchas gracias a Betterfly por el espacio, Alejandro, Daniela, muchísimas gracias por el espacio. Nos encantó haber compartido con ustedes este ratico de la mañana. Y nos gustaría, como dice Diana, quedarnos aquí hablando. La idea es que les compartamos la presentación a través de ustedes para que se la hagan llegar a las personas que nos acompañaron. Y aquí estamos, súper dispuestos. La misión de Soy Doy como organización hace 15 años es educar en alimentación para que realmente todas las personas, no importa qué nivel de ingresos tengamos, podamos tener una vida saludable, sana y que realmente tengamos la energía que requerimos y el desarrollo cerebral, osteomuscular, emocional que necesitamos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Andrea, Diana, muchísimas gracias por el espacio. Creo que salimos muy conscientes acerca de la importancia de la alimentación saludable. Yo aquí también voy con muchas autocríticas en ese aspecto, con muchas reflexiones y les agradezco inmensamente por eso. Agradecerles a cada uno de los asistentes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Voy a hacer una especie de spoiler que sé que mi equipo me va a regañar, pero quiero hacerlo, y es que para el mes de abril vamos a hacer todo un desafío en materia de donaciones para Soy Doy. Entonces, en las próximas semanas ustedes como administradores van a ir recibiendo información acerca de esto. La idea es que nos ayuden a hacer push al interior de sus equipos, que nos ayuden con comunicación y demás, para que todos los esfuerzos de buenos hábitos que tengamos durante abril los podamos redireccionar al equipo de Soy Doy, a la Fundación de Soy Doy. Nuevamente, muchas gracias a todos por el espacio, por estar acá con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Un feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.